de Diputados y la Cámara de Senadores. Por supuesto que el documento estará abierto al escrutinio de cualquier senador o senadora y de la sociedad, pero la idea de que fuese el Consejo Técnico Asesor quienes redactaran las conclusiones es precisamente para que no haya sesgo político por parte de ningún actor dentro del Senado o de la Cámara de los Diputados. En segundo lugar, por supuesto que tenemos que ir a una política integral. Lo que yo no alcanzo a ver en el corto plazo es que haya consenso sobre el uso recreativo o lúdico. Yo creo que ahí todavía tenemos enormes diferencias, por lo menos lo que se ha escuchado de una parte de la pluralidad política en el Senado de la República. Y por cierto, tampoco hay un modelo claramente planteado sobre uso recreativo lúdico. Si nos vamos al modelo de compra controlada, si nos vamos al modelo de clubes, si nos vamos a un modelo como el de Colorado en la que la venta es indiscriminada, ¿cuál es el modelo que se está planteando para el uso lúdico y recreativo? Yo hasta este momento no advierto que haya una propuesta concreta que haya generado ya consenso sobre uso recreativo o lúdico. Lo que no podemos hacer es posponer otras decisiones en razón de estar esperando el gran consenso sobre uso lúdico recreativo, porque mientras tanto se están generando precedentes jurisdiccionales, se están generando precedentes que están abriendo el comercio de la marihuana y no tenemos ningún tipo de control. Estamos teniendo una legalización por la puerta de atrás y eso es justamente lo que tenemos que evitar. No solamente tenemos el amparo que permitió a un grupo de personas poder autoproducir y consumir, el amparo promovido por SMART, sino también el amparo que permitió a una persona sustraerse del proceso penal por no haber responsabilidad penal cuando había sido detenido con portación de marihuana, el caso de Yucatán, y también ahora el caso de la importación, de derivados canábicos para atender enfermedades y ahora también otros amparos. Tenemos que ir resolviendo esta problemática con responsabilidad. Tenemos dos opciones: o nos esperamos hasta que haya consenso en uso lúdico o recreativo, o declaramos desde ahora el fin de la guerra contra las drogas y avanzamos en tres temas: aumento de umbrales, uso de marihuana para efectos terapéuticos y medicinales y, por supuesto, la excarcelación de personas que hoy están privadas de su libertad por delitos contra la salud. Yo creo que es absolutamente injusto esperar a que dejar a esas personas en la cárcel mientras construimos el gran consenso sobre uso lúdico y recreativo. No me parece justo que la gente siga estando en la cárcel mientras construimos un gran consenso sobre el uso recreativo o lúdico de la marihuana. Senador, ¿usted coincidiría con el coordinador Barbosa de que esta Cámara haría un gran ridículo si al final solamente se tiene un producto que regule la marihuana para fines médicos y terapéuticos y no para usos lúdicos y recreativos? Insisto, tenemos dos opciones: o esperamos a tener un consenso en todos los aspectos involucrados en la marihuana, en el cambio regulatorio de la marihuana, es decir, consenso en umbrales, consenso en terapias y en uso terapéutico o medicinal de la marihuana, en excarcelación y en uso lúdico recreativo, o esperamos a tener ese gran consenso o vamos avanzando desde ahora. Es decir, tomamos la decisión hoy de ponerle fin a la guerra contra las drogas y específicamente contra la marihuana, que representa el 40% de los ingresos de los cárteles del crimen organizado y que ese mercado vale 60,000 millones de dólares anuales que se generan en la frontera con Estados Unidos, o ponemos fin a esa guerra desde ahorita, avanzando en los tres aspectos donde hay consenso, o posponemos el fin de la guerra, mientras tanto sigue muriendo gente y sigue gente en la cárcel. Esa es la decisión, ese es el dilema. Yo estoy porque avancemos en la medida de las posibilidades de consenso. Si hay consenso en el próximo mes sobre uso lúdico y recreativo, qué bueno, qué mejor. En mi caso, ya tengo propuestas específicas al respecto. El problema es si tenemos los votos suficientes para dar un paso en ese sentido. Yo creo que en política pública las aproximaciones sucesivas a veces son deseables. Berta, por favor. Buenas tardes, senador. Quería que si me regalaba su opinión sobre la contaminación de las aguas, tanto las de lagos, lagunas, ríos, pozos en Guanajuato, que incluso ya ha habido muertes, como los mantos freáticos. Existen las leyes, pero la aplicación es laxa. Entonces, ¿qué debe de hacer? ¿Cuál es su opinión respecto como presidente del Senado? Gracias. Se tiene que aplicar la ley. Las leyes existen y sancionan la contaminación de los mantos freáticos, de los ríos y de nuestras cuencas de agua.
Están claramente definidas las responsabilidades penales y también están bien definidas las responsabilidades por el daño, de la reparación del daño y la remediación del daño ambiental que genera la contaminación de las aguas en nuestro país. Se tiene que aplicar la ley, estrechar la vigilancia, estrechar la prevención y aplicar ahí para evitar la impunidad. Porque ya ha habido muertes, 2 niñas y un adulto en el caso de San José Iturbide en Guanajuato por la contaminación por arsénico de los pozos. Y eso tiene que ver con la falta de prevención en el derrame de sustancias a los ríos y a las aguas de nuestro país. Y eso tiene que ver con vigilancia de las autoridades y de la aplicación estricta de la ley para el caso de la remediación y para el pago del daño. ¿Debe de intervenir la PGR en este caso? Debe intervenir el conjunto de las autoridades, no solamente las de Procuración de Justicia, sino también las instancias medioambientales, la Procuraduría del Medio Ambiente, las instancias de prevención del medio ambiente, las autoridades locales que pueden estar vigilando en dónde hay derrames de sustancias que están afectando a nuestros ríos y a nuestras aguas. Gracias a usted. Andrea Becerril, por favor. Senador, 2 cosas. Una, ¿es posible que en este periodo saliera el asunto de la marihuana o van a esperar el receso largo para poder consensarlo más? Y otro tema es sobre el asunto de los expertos, del grupo de expertos, el grupo interdisciplinario de expertos que envió la CIT. Los padres de los jóvenes de Ayotzinapa están planteando que se les dé una nueva prórroga porque no ha concluido la investigación, pero el gobierno, a través del secretario de Gobernación, ya dijo que no, que concluyan. En ese sentido, ¿cuál será su punto de vista? ¿No quedaría muy mal el gobierno al cerrarse a una instancia internacional? Yo creo que México está abierto a la supervisión permanente de los organismos internacionales en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Hay un acuerdo que se hizo con el grupo de expertos independientes, un acuerdo bilateral, y los plazos fueron acordados bilateralmente. Habría que preguntar por qué el grupo de expertos independientes aceptó este plazo y en este plazo no ha podido concretar su trabajo. Yo creo que esa decisión tiene que ser técnica, no política. Debe medirse qué falta para generar las conclusiones fundamentales del acompañamiento internacional en el caso de Ayotzinapa. Por supuesto que hay que ser sensibles a lo que nos están diciendo. Debe la Procuraduría ser sensible a lo que le están diciendo los padres de los jóvenes desaparecidos, pero también poner énfasis en que la investigación tiene que seguir adelante. Se tiene que hacer un balance concreto y puntual sobre el estado que guarda la investigación y los pasos que son necesarios dar para cerrar esa investigación con responsabilidades claras y sobre todo con la verdad histórica y legal de lo que sucedió en Ayotzinapa. ¿Y lo de la marihuana? Como he insistido, no advierto aún consensos claros sobre uso lúdico y recreativo de la marihuana. No advierto aún un modelo que genere consenso. Hay muchos modelos, el modelo de Uruguay, el modelo de Portugal, el modelo de Colorado, el modelo de Washington, son absolutamente diferentes entre sí y están generando efectos diferentes entre sí. La pregunta es ¿cuál modelo para suministrar oferta al uso lúdico recreativo vamos a construir en el país? Yo creo que ahí todavía hay enormes distancias. Estuve presente prácticamente en la totalidad de los foros de las audiencias públicas sobre uso lúdico y recreativo. Hay consenso en que tenemos que avanzar, cambiar las políticas públicas para modificar la forma en la que estamos interactuando con el fenómeno de las drogas como sociedad, pero no encuentro todavía un consenso sobre ese aspecto específico de la regulación de la marihuana. Si hay consensos en aumento de umbrales, si hay consensos en uso terapéutico y medicinal de la marihuana y si hay consenso en la excarcelación de condenados o sentenciados por delitos contra la salud. La pregunta es, el dilema que tenemos que plantearnos en este momento es, ¿ponemos fin a la guerra contra las drogas hoy o lo hacemos cuando exista un consenso total sobre los aspectos regulados o relacionados con la marihuana? Yo creo que cada minuto que desperdiciamos en dar pasos en torno al cambio regulatorio frente a la marihuana, estamos perdiendo no solamente tiempo, sino se están perdiendo muchas vidas humanas. Mientras el mercado negro siga existiendo y mientras sigan criminalizándose a consumidores, se están provocando injusticias en el país. La gran pregunta es, ¿nos quedamos parados mientras esas injusticias siguen presentes hasta que encontremos un gran consenso o vamos avanzando y resolviendo esas injusticias paso a paso? Gerardo Cedillo. Senador, en el mismo sentido de este asunto, le quisiera preguntar si desde su punto de vista
el asunto es regular una situación que, como usted dice, genera 60,000 millones de dólares. O sea, este es un tema económico, además desde luego de salud. Digamos, el problema de, como dice usted, los cárteles de la droga y lo que generan en recursos, pues se ha dicho insistentemente que la idea tiene que ser también pues acabar con ese mercado negro. Entonces, para acabar con ese mercado negro, ¿hasta qué punto tiene que llegarse, senador? Es decir, de plano liberar el asunto, ¿o cuál es su punto de vista? Nadie ha planteado en este país, ningún experto, y no advierto ningún partido político, que esté planteando vender en Oxxos la marihuana. No veo a nadie que esté planteando que en las gasolineras se venda marihuana. Sí se está planteando un objetivo muy claro: terminar con el mercado negro, que es sinónimo de riesgo para los consumidores, de criminalización para los consumidores, de corrupción en la interacción entre la autoridad y el consumidor, de violencia y muerte. Eso es lo que significa el mercado negro de la marihuana. 60,000 millones de dólares implica un muy apetitoso mercado negro, y ahí están el 40% de las rentas del crimen organizado. Si acabamos con ese mercado negro o reducimos sus efectos, habremos hecho un cambio radical en el problema de las drogas en nuestro país, y específicamente empezando con las drogas que no generan especial daño en la salud de los consumidores. Si le quitamos ese pedazo del pastel a los criminales y generamos una fórmula, un modelo regulatorio que permita que quien tiene la disposición a consumir pueda enfrentar su adicción con una alternativa de salud pública, o bien poder consumir de manera segura sin tener que enfrentarse a ese mercado negro, habremos cambiado diametralmente las cosas. Eso significa ponerle fin a la guerra contra las drogas. Ese es el punto final que tenemos que dar. El mundo se está moviendo a pasos adelantados. El mundo está a punto de cambiar el consenso internacional en el mes de abril de un gas, y nosotros parece que estamos sentados esperando que la divina providencia nos alumbre y lleguemos a la conclusión de un cambio regulatorio radical. En política pública, las aproximaciones sucesivas son responsables. Cambiemos realidades donde hay consenso y sigamos trabajando en los siguientes consensos. Hay que sacar a 10,000 mujeres de la cárcel ya, no esperar hasta que tengamos un consenso radical sobre todas las posibilidades regulatorias que están involucradas en la droga. Es urgente sacar de la cárcel a hombres y mujeres que están ahí justamente por portar drogas. Es necesario terminar con ese mercado ilícito de drogas que está convirtiendo a nuestros muchachos en carne de cañón de los delincuentes. Senador, decía usted que no se trata de vender marihuana en los Oxxos, pero pues se ha insistido en que, por ejemplo, el alcohol es mucho más dañino que la marihuana, y sí lo venden en los Oxxos. Entonces, en su momento, pues digo, estaban Capone y todos estos cuates vendiendo en la época prohibicionista del alcohol, pues se acabó eso y ahora se venden Oxxos. ¿Llegaremos algún día a eso aquí o en el planeta? ¿Dónde debe quedar, dónde debe ser o dónde debe estar el punto final de la nueva regulación? En donde la evidencia empírica, científica, nos indique que es un modelo sensato. Tenemos información sobre los efectos en la salud de la marihuana, sí, pero todavía no sabemos a cabalidad si podemos detonar las adicciones con un modelo de apertura comercial absolutamente radical. Tenemos que ir por aproximaciones sucesivas. Debemos resolver el problema de la oferta. ¿Cómo le hacen los consumidores hoy para acceder a una dosis de marihuana? Se enfrentan al mercado negro. Van a una oscura estación del metro a encontrarse con un traficante que les aporta, que les vende la marihuana, pero también les enseña cocaína, heroína, metanfetaminas. Ese riesgo de los consumidores es el que tenemos que cerrar. Ahora, ¿qué modelo de oferta tenemos que construir? Ahí es donde debe venir la creatividad institucional. Hay muchos modelos. Tenemos que revisar la evidencia empírica sobre lo que está pasando en Uruguay, lo que está pasando en Portugal, lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en Washington y lo que está pasando en Colorado. Con esos 5 modelos podemos tener un menú importante para saber cuál puede ser el modelo conveniente para México. Pero ese paso tiene que ser un paso muy responsable. Yo creo que en un mes nos alcanza para hacer muchas cosas. Lo que no creo es que debemos esperar a tener todo ese consenso para dar pasos. Eso significaría claudicar a nuestra responsabilidad de remediar ya un conjunto de injusticias que está generando el mercado negro de las drogas.
Vanessa Alemán queda como última pregunta, por favor. Senador, buenas tardes. En otro tema, hace unos momentos vimos una manifestación del grupo parlamentario del PRD contra Donald Trump. Sin embargo, ¿qué opinión? ¿Esto sería conveniente que el Senado se esté manifestando en este sentido? Es decir, si fuera la inversa, si un congreso de otro país interviniera en las elecciones, ¿no ya nos hubiéramos pronunciado como mexicanos? ¿Qué opinión le merece? Gracias. Creo que el grupo parlamentario del PRD, en ejercicio de sus libertades políticas y en función de sus estrategias, está planteando claramente un argumento desde nuestro Senado sobre los riesgos, sobre la importancia de contener el avance de un candidato a la presidencia, contener políticamente el avance de un candidato a la presidencia que está planteando prácticamente la ruptura de la relación positiva entre Estados Unidos y México y que está prácticamente estigmatizando a los migrantes mexicanos. Creo que es encomiable el esfuerzo que está haciendo el grupo parlamentario del PRD, que hayan asumido como una de sus prioridades políticas construir esta argumentación en torno a lo que está pasando en Estados Unidos. Como lo dijimos en el evento previo sobre el análisis de la situación electoral en los Estados Unidos, debemos de ser un poco más exhaustivos, estratégicos en lo que podemos hacer desde México para cambiar la realidad o para incidir en la realidad electoral de los Estados Unidos. Tenemos que hacer política total, utilizar todos los espacios para convencer y persuadir a los ciudadanos norteamericanos de que no somos una amenaza, de que la relación con México no solamente es histórica, sino también profundamente útil para los intereses de ambas naciones, que somos pueblos hermanados por historia, pero que también estamos hermanados por geografía, que no nos podemos separar, que nuestra vecindad no es riesgo, sino que es oportunidad, que México está cambiando y que hoy tenemos una importante contribución al desarrollo económico de Estados Unidos, los mexicanos en Estados Unidos y los mexicanos en nuestro país, y que Estados Unidos tiene una importante contribución al desarrollo mexicano, que somos más fuertes unidos que separados. Yo no creo que debemos de enfrentar discursiva, narrativa, dialécticamente a Donald Trump con adjetivos e insultos. Tenemos que construir argumentaciones racionales para persuadir a los electores de allá que es buena idea una sana y positiva relación con México. La tasa de migración es negativa. Más mexicanos están regresando a México que mexicanos inmigrando a Estados Unidos. El flujo de inversiones de México a Estados Unidos está creciendo. La contribución al Producto Interno Bruto de los ciudadanos norteamericanos provenientes de México cada vez es creciente. Somos una comunidad electoralmente muy potente. Tenemos que persuadir a nuestros compatriotas que ya han hecho comunidad en Estados Unidos de que es momento de movilizarse política y electoralmente para ganar el debate con respecto al populismo y al racismo, a estas posiciones xenófobas, que es necesario ganar el debate, pero sobre todo que es necesario ganar la elección y rechazar en las urnas estos regresos populistas de derecha extrema. Gracias. Una última pregunta de Tania Rosso, por favor. Buenas tardes, senador. Quiero preguntarle sobre este informe que da a conocer el Senado y que precisa que pues se han gastado 20 millones de pesos en el monitoreo de tiempos oficiales del Senado, cuando la Secretaría de Gobernación pues también les da un informe sobre estos tiempos oficiales que ustedes llevan a cabo. Entonces no se están dobleteando funciones en primera y por ende pues gastando los recursos públicos. Y en segundo lugar, preguntarles, ¿se está distribuyendo un proyecto de índice de la Constitución de la Ciudad de México, donde se establece que uno de los derechos de los jóvenes es pues votar y ser votado a partir de los 16 años? Que esto se puede hacer cuando en la Constitución establece que el tope es de 18 años. Gracias. Con respecto a lo primero, es importante precisar que ese contrato no es reciente, tiene tiempo atrás que el Senado de la República, por lo menos 3 años, 4 años, que el Senado de la República contrate ese servicio para verificar que los tiempos oficiales que están a disposición del Senado se están efectivamente aprovechando en cada estación de radio y de televisión en el país. El informe que recibimos de la Secretaría de Gobernación no es un informe exhaustivo. Recibimos un informe sobre el pautado del Senado, pero no nos dice ese informe de la Secretaría de Gobernación si apareció en la frecuencia X del municipio X del estado Y, si aparecieron todos los promocionales que nos corresponden conforme a la pauta.
los promocionales tienen un valor, son recursos públicos, es una contribución que pagan los concesionarios al Estado mexicano y que por un conjunto de disposiciones normativas se distribuyen entre los poderes de la Unión. Es responsabilidad del titular de ese derecho, del Senado en este caso, de garantizar que cada estación de radio y televisión está cumpliendo con sus obligaciones, porque de lo contrario se estarían robando dinero de los mexicanos. Y es lo que estamos haciendo. A partir de nuestros monitoreos, lo que estamos generando son un conjunto de oficios para que concesionarios de radio y televisión nos den la plena garantía de que están transmitiendo los tiempos oficiales del Senado de la República a cabalidad. Hemos cambiado el contrato, teníamos un contrato que hacía una muestra aleatoria que no servía para absolutamente nada, no nos servía más que monitorear un conjunto, universo muy pequeño de estaciones de radio y televisión. En consecuencia, estábamos totalmente a ciegas de lo que pasaba en el país. El informe, por un lado, de la Secretaría de Gobernación no nos daba los suficientes elementos. Por otro lado, el monitoreo que teníamos contratado en el Senado de la República no nos daba la información completa. Lo que estamos haciendo es cumplir con una responsabilidad de cuidar los recursos públicos que están a disposición del Senado, entre ellos los recursos públicos que se nos dan en especie, como son los tiempos oficiales. Insisto, este contrato no es nuevo, es un contrato que viene de tiempo atrás, pero que sí ha tenido una importante modificación en los últimos tiempos para aprovechar de manera más clara y contundente, más racional, un instrumento que nos permite verificar si las estaciones de radio y televisión están cumpliendo con su obligación legal de transmitir los tiempos del Senado. No conozco la propuesta en específico, no sé si en efecto vaya a venir comprendida en la Constitución. Es un proyecto, no sé si en efecto venga así la propuesta del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo no quisiera especular para no contaminar los debates. Me parece que debemos esperar para pronunciarnos, a tener en nuestras manos el documento y hacer un análisis responsable. Un análisis responsable sobre lo que va a ser la propuesta final. Ahorita podemos especular muchas cosas. Una de las razones por la cual en la reforma política le dimos la facultad al jefe de gobierno de iniciativa del proyecto de nueva constitución es precisamente esa, que conozcamos con responsabilidad cuál es el proyecto de Ciudad de México que tiene el jefe de gobierno, y en ese momento la Asamblea Constituyente discutirá cada contenido, nos pronunciaremos a favor o en contra o plantearemos las modificaciones y las alternativas. Yo solamente para puntualizar, entiendo que nos dices que hay que ser más exhaustivos en este tema de ir contra Donald Trump y que es encomiable lo que está haciendo el PRD, pero ¿el Senado de la República se va a sumar a esta campaña contra Donald Trump o qué es lo que van a hacer ustedes? Hasta este momento, por lo menos en la mesa directiva, no hemos recibido una propuesta concreta de acciones específicas en torno a el caso de la elección de los Estados Unidos. Lo que hemos visto es un despliegue de una estrategia por parte de un grupo parlamentario. Las comisiones están haciendo su parte, otros grupos parlamentarios están haciendo estrategias diferentes. Las comisiones, por ejemplo, están convocando a foros de reflexión, las comisiones están convocando a estudiar lo que está pasando, están convocando a expertos para entender lo que está pasando en la elección de los Estados Unidos. Cada espacio de la pluralidad del Senado de la República, cada espacio de nuestra organización tiene un conjunto de competencias y una serie de libertades para poder plantear sus estrategias. En algún momento, el Senado de la República tendrá que institucionalmente hacer un pronunciamiento. Hay que hacerlo de manera inteligente y constructiva. Tenemos que construir una estrategia institucional de Estado para influir en lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y yo lo he resumido de esta manera: lo que tenemos que hacer es política en todos los espacios, en todos los medios, en todas las plazas, en México y en los Estados Unidos, para convencer de que México y Estados Unidos son más fuertes juntos. Gracias. Gracias.